Imagina que toda tu vida te han mostrado solo la punta de un iceberg, mientras lo más grande, lo más pesado, lo más oscuro, se hunde en las profundidades, invisible. La Segunda Guerra Mundial no fue lo que te contaron. Lo que ves en las películas, en los libros de texto, en los discursos del 9 de mayo o del 11 de noviembre. Es una fábula cuidadosamente construida, una historia limpia, una historia cómoda, una mentira necesaria. Pero hoy, vamos a sumergirnos, porque la verdad no está en la superficie, está abajo, donde el oxígeno escasea, y el silencio ha durado demasiado. Bienvenido al iceberg real de la Segunda Guerra Mundial. Nivel 1. La mentira oficial. Te enseñaron que la Segunda Guerra Mundial fue una historia simple, clara, moral, casi bíblica. Hitler, el villano absoluto. Un loco con bigote que surgió de la nada para conquistar el mundo. Polonia, invadida en 1939, el inicio de la oscuridad. Gran Bretaña, valiente y sola, resistiendo en la batalla de Inglaterra. Estados Unidos, un gigante pacífico, golpeado por sorpresa en Pearl Harbor y obligado a salvar al mundo. El día de héroes saltando de barcos bajo fuego enemigo para liberar Europa. Las bombas atómicas, una decisión dolorosa, sí, pero necesaria para evitar 1 millón de muertes. Y finalmente, Nuremberg, donde los criminales fueron juzgados, la verdad salió a la luz y la justicia triunfó. Esa es la versión que ves en las películas, la que repiten los museos, la que memorizas en la escuela. Pero esa historia no fue escrita por testigos, fue escrita por vencedores. Porque en esa narrativa, nadie menciona que Hitler fue aplaudido en Occidente antes de la guerra, que muchos lo veían como un baluarte contra el comunismo, que empresas estadounidenses le vendieron tecnología, combustible y logística, mientras él construía su máquina de guerra. Nadie te dice que Estados Unidos no entró por altruismo, sino por interés estratégico, y que antes de Pearl Harbor ya estaba armando a los aliados en secreto. Nadie te recuerda que el día D no fue el principio del fin, sino una operación tardía, después de que millones ya habían muerto en el frente oriental, donde la URSS hizo el 80% del trabajo sucio contra Alemania. Y sobre las bombas atómicas, nadie cuestiona si realmente eran necesarias o si su verdadero objetivo era enviar un mensaje a Stalin. Y Nuremberg, ¿justicia? Solo juzgaron a los perdedores. Los crímenes de los vencedores ni siquiera se mencionaron. Esta versión de la historia no existe para informarte, existe para tranquilizarte, para darte la ilusión de que el mal es fácil de identificar y que siempre pierde. Pero el mal no lleva uniforme negro. A veces lleva traje, habla en conferencias de paz, firma tratados y construye imperios mientras todos aplauden. Esta es solo la punta del iceberg, lo que quieren que veas, lo que te dejan creer, pero bajo la superficie, la verdad es mucho más oscura. Nivel 2. La guerra sucia. Ahora que viste la fachada, es hora de mirar lo que los vencedores no quisieron que recordaras. Porque la Segunda Guerra Mundial no fue librada solo contra el eje. Fue una guerra total, sin reglas, sin piedad y sin inocentes. Sí, los nazis cometieron el Holocausto. Sí, Japón masacró en Nankín. Pero no fueron los únicos que quemaron, violaron y ejecutaron a civiles. Los aliados también lo hicieron. Y lo hicieron a una escala industrial. En febrero de 1945, mientras la guerra ya estaba decidida, aviones británicos y estadounidenses lanzaron más de 3,900 toneladas de bombas incendiarias sobre Dresde, una ciudad sin defensas, sin fábricas de guerra relevantes, llena de refugiados huyendo del frente oriental. El fuego fue tan intenso que el aire se convirtió en huracán, arrastrando personas vivas hacia el centro de las llamas. Más de 25,000, quizás 50,000 civiles murieron en una sola noche. No soldados, niños, madres, ancianos. Y eso no fue un error, fue política. Churchill lo llamó terror estratégico, una forma de quebrar la moral alemana, aunque la guerra ya estuviera perdida. En el Pacífico, fue peor. El 9 de marzo de 1945, 334 bombarderos B-29 lanzaron napalm sobre Tokio. El fuego se propagó como un río líquido. Las calles se convirtieron en hornos. Más de 100,000 personas murieron en una sola noche. Más que en Hiroshima, más que en
en Nagasaki, y casi nadie lo recuerda. Mientras tanto, en el este de Europa, el ejército rojo avanzaba no como liberador, sino como ejército de venganza. En Alemania, en Hungría, en Polonia, las tropas soviéticas violaron a mujeres de todas las edades. Se estima que más de 2 millones de civiles alemanas fueron violadas por soldados soviéticos. Muchas, una y otra vez. Algunas, hasta la muerte. Y Stalin lo sabía. Y lo permitió. Los prisioneros de guerra tampoco fueron tratados como humanos. Miles de soldados alemanes murieron de hambre en campos estadounidenses y franceses después del armisticio. En el Pacífico, los japoneses eran decapitados, quemados vivos o usados como blancos de tiro por soldados aliados que los veían como subhumanos. No hubo nobleza en esta guerra, solo hubo poder, y los que lo tenían al final decidieron quién era monstruo y quién era héroe. Porque en la historia oficial, los crímenes de los vencedores no existen, solo los de los vencidos. Pero la verdad no distingue banderas. El horror es el mismo, sin importar qué lado del fusil estés. ¿Y esto? Esto es solo el comienzo de lo que está bajo el agua. Nivel 3. Colaboración con el mal. Si creías que la guerra separaba claramente a los buenos de los malos, prepárate, porque lo más perturbador no es lo que hicieron los enemigos, es lo que los supuestos salvadores hicieron con ellos. Mientras los soldados morían en el frente, tras bambalinas, gobiernos y corporaciones occidentales no solo toleraban al nazismo, lo alimentaban. IBM, sí, la misma empresa que hoy vende servidores y software, diseñó y suministró las máquinas de tarjetas perforadas que permitieron al régimen nazi registrar, rastrear y deportar a millones de judíos con una eficiencia burocrática aterradora. Sus oficinas en Alemania siguieron operando, incluso después de que Estados Unidos entrara en guerra. Ford Motor Company tenía una fábrica en Colonia que producía camiones militares para Hitler. General Motors operaba Opel, que fabricaba aviones de combate y vehículos blindados para la Wehrmacht. Standard Oil, controlada por la familia Rockefeller, vendió combustible crítico al Tercer Reich hasta 1944. Y cuando el gobierno estadounidense lo descubrió, impuso una multa simbólica. Nada más. Pero no fueron solo empresas, fueron estados. Suiza, ese paraíso neutral que todos admiran, recibió más de 1,300 toneladas de oro del Reich. Parte de ese oro venía directamente de los bancos centrales saqueados en países ocupados. Otra parte venía de los dientes arrancados de los cadáveres en Auschwitz. Y Suiza no solo lo aceptó, lo fundió, lo blanqueó, lo integró en su sistema financiero y nunca lo devolvió. El Vaticano, mientras tanto, abrió sus puertas no a los perseguidos, sino a los perseguidores. Tras 1945, cientos de criminales de guerra nazis, incluidos médicos de campos de concentración y oficiales de la Gestapo, escaparon a Argentina, Brasil y Chile, gracias a una red clandestina conocida como la Ruta de las Ratones, organizada con la ayuda de obispos, monjas y funcionarios del propio Vaticano. Y Japón cometió atrocidades que ni siquiera los nazis documentaron. Pero cuando Estados Unidos tomó el control de Tokio en 1945, en lugar de juzgar a los responsables de la Unidad 731, la unidad de guerra biológica que experimentó con humanos vivos, les ofreció un trato: danos vuestros datos y os daremos inmunidad. Así, los hombres que inyectaron peste bubónica a prisioneros, que congelaron a mujeres hasta que sus piernas se quebraban como ramas secas, que diseccionaban niños vivos para estudiar el hambre, nunca pisaron un tribunal. En cambio, muchos se convirtieron en respetados médicos y académicos en la nueva era, porque en la sombra, el mal no se castiga, se recluta. Y lo que viste en nivel 1, la historia limpia de héroes y villanos, solo fue posible porque nadie habló de esto. Pero aún hay más abajo, mucho más. Nivel 4, ciencia del horror. Ahora entramos en el territorio donde la humanidad dejó de ser humana, y la ciencia se convirtió en tortura con bata blanca. Durante la Segunda Guerra Mundial, no solo se mató con balas y bombas, se mató en nombre del conocimiento, en nombre del progreso, en nombre del futuro. En Manchuria, el noreste de China, el ejército imperial japonés operaba un laboratorio secreto conocido como Unidad 731. Allí, prisioneros chinos, coreanos, rusos, incluso niños, eran tratados no como
como personas, sino como maderas de experimentación. Les inyectaban antrax, cólera, peste bubónica, para ver cuánto tardaban en morir. Los encerraban en cámaras de presión hasta que sus ojos explotaban. Los congelaban vivos, les rompían los miembros congelados como si fueran ramas, y luego los sumergían en agua caliente para estudiar el shock térmico. A mujeres embarazadas las diseccionaban en vivo, para observar el feto en cada etapa del sufrimiento. Nada de esto fue ficción. Fueron informes clasificados. Fueron órdenes firmadas. Fueron miles de muertes, documentadas con gráficos, tablas y fotografías. Y en Alemania, los nazis hicieron lo propio. En los campos de concentración, médicos como Josef Mengele usaban a gemelos para experimentos grotescos. Les cosían los cuerpos para crear siameses artificiales. Les inyectaban químicos en los ojos para cambiar su color. Les amputaban extremidades sin anestesia, todo en nombre de una raza pura y una medicina perversa. Pero aquí viene lo que nadie quiere admitir. Ese conocimiento no se destruyó al terminar la guerra. Estados Unidos, en su obsesión por ganar la ventaja científica en la Guerra Fría, negoció en secreto con los responsables de la Unidad 731. A cambio de sus datos, miles de páginas de experimentos en humanos. Les garantizó inmunidad total. Ninguno fue juzgado en Tokio. Muchos terminaron como profesores en universidades japonesas o asesores del gobierno. Los datos nazis siguieron el mismo camino. Los experimentos sobre hipotermia en Dachau se usaron para desarrollar protocolos de rescate aéreo en Estados Unidos. Los estudios sobre envenenamiento y gases influyeron en programas de interrogatorio de la CIA. Y los horrores de Mengele inspiraron, indirectamente, debates sobre ética médica que solo surgieron después de que Occidente ya había aprovechado lo que necesitaba. La Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg, fueron reacciones tardías, no actos de arrepentimiento, sino intentos de poner reglas, después de que ya se había cruzado todo límite. Porque la medicina moderna, la aviación, la guerra biológica, incluso partes de la psicología militar, tienen raíces regadas con sangre de inocentes que nadie lloró. Y lo peor no es que se hiciera, es que sigue usándose, mientras el mundo finge que fue un error del pasado. Pero esto aún no es el fondo, porque lo que viene no es solo historia, es el sistema que hoy nos gobierna. Nivel 5, el fondo del abismo. Este no es un nivel más, es la revelación final. La verdad que los archivos clasificados, los gobiernos y los medios han enterrado durante generaciones. Porque la Segunda Guerra Mundial nunca terminó, solo se transformó, se institucionalizó, se volvió invisible. Y lo que nació en sus sombras, sigue gobernando el mundo hoy. Empecemos con un nombre, Operación Paperclip. No fue un programa menor, fue una operación masiva, secreta, autorizada por el presidente Truman en 1946. Su objetivo: reclutar a los científicos, ingenieros y oficiales técnicos del Tercer Reich antes de que los soviéticos los atraparan. Más de 1,600 nazis fueron traídos a Estados Unidos, no como prisioneros, como aliados. Entre ellos estaba Werner von Braun, el mismo que diseñó las bombas V2 que mataron a más de 20,000 esclavos en el campo de Mittelbau-Dora. Hombres, mujeres y niños que morían de hambre, frío y agotamiento mientras construían cohetes bajo tierra. Von Braun lo sabía. Incluso firmó solicitudes de más trabajadores, sabiendo que muchos no sobrevivirían una semana. Pero en 1950, Von Braun era ciudadano estadounidense. En los 60, dirigía el Marshall Space Flight Center. Y en 1969, su cohete Saturno V llevó al hombre a la Luna. La NASA lo celebró como un genio. Nunca mencionó los cadáveres bajo sus logros. Pero Von Braun fue solo la punta visible. Detrás de él, cientos de exoficiales de la Gestapo, la SS y la Wehr fueron integrados en agencias de inteligencia occidentales. La CIA, fundada en 1947, reclutó activamente a nazis para luchar contra el comunismo en Europa del Este. Uno de ellos fue Reinhard Helen, jefe de inteligencia militar nazi en el Frente Oriental. Tras la guerra, entregó sus archivos soviéticos a EU, y con ellos, su red de espías. Washington lo instaló en Baviera, le dio fondos ilimitados. Y así nació la organización Helen, que luego se convirtió en el Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania Occidental. Un nazi, al frente de la inteligencia de una democracia, con el respaldo total de Washington. Pero el control no fue solo militar o científico, fue financiero. En 1944, mientras las bombas caían sobre Europa, los aliados se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para diseñar el nuevo orden económico mundial. El dólar reemplazaría al oro, el FMI y el Banco Mundial nacerían, y el sistema financiero global se reconstruiría.
historia, sobre reservas cuyo origen nadie investigó. ¿De dónde vino el oro que respaldó las nuevas monedas? ¿Quién verificó si venía de bancos suizos que habían aceptado lingotes saqueados de los bancos nacionales de Bélgica, Holanda o Polonia? ¿O de los dientes extraídos en los crematorios de Auschwitz? Nadie lo hizo, porque la estabilidad era más importante que la justicia. Y así, el capital nazi se lavó y se integró en el corazón del capitalismo occidental. Pero hay algo aún más profundo. La Segunda Guerra Mundial creó el complejo militar industrial moderno, no como una expresión metafórica, sino como una estructura viva, autoalimentada, con intereses propios. Eisenhower lo advirtió en su discurso de despedida en 1961. La influencia indebida del complejo militar industrial podría poner en peligro nuestras libertades. Pero ya era demasiado tarde, porque desde 1945 la guerra dejó de ser una excepción y se convirtió en una industria permanente. Corea, Vietnam, Irak, Afganistán. Cada conflicto alimentó contratos, tecnologías, presupuestos y una narrativa de amenaza eterna que justifica gastos que superan el PIB de la mayoría de los países del mundo. Y todo comenzó aquí, en 1945, cuando los vencedores decidieron que el miedo era más rentable que la paz. Finalmente, está el uso político de la memoria. El Holocausto es, con justicia, uno de los crímenes más condenados de la historia. Pero su memoria ha sido instrumentalizada, no para honrar a las víctimas, sino para blindar políticas, silenciar críticas y justificar guerras futuras. ¿Cuestionas una intervención militar occidental? ¿Acaso quieres otro holocausto? ¿Denuncias crímenes de guerra actuales? ¿Te comparas con los nazis? La tragedia se convirtió en un escudo moral, que protege no a los inocentes, sino a los poderosos. Entonces, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? No fue un capítulo cerrado, fue el parto violento del mundo actual. Sus arquitectos no fueron juzgados, fueron promovidos. Sus estructuras no se desmantelaron, se globalizaron. Y su lección más oscura no fue nunca más. Fue, asegúrate de estar del lado que escribe la historia. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia humana. Mató a entre 70 y 85 millones de personas. Destruyó ciudades, naciones, familias y la fe en la civilización misma. Lo que hemos explorado no busca culpar a generaciones actuales, ni negar el heroísmo de quienes lucharon contra la tiranía, ni minimizar el horror del Holocausto o los crímenes del Eje. Lo que busca es recordar algo esencial. La historia no es una fábula moral, es un espejo complejo, lleno de claroscuros, decisiones ambiguas, alianzas incómodas y verdades incómodas. Conocerlas no nos hace cínicos, nos hace responsables, porque solo cuando entendemos cómo el poder, el miedo y el interés moldean incluso las guerras justas, podemos construir un futuro donde la paz no dependa de quién gana, sino de que nunca más necesitemos héroes para detener monstruos. Gracias por mirar más allá de la superficie. Recuerda darle like y suscribirte si llegaste hasta esta parte del vídeo. Nos vemos en un próximo.